ya caemos más hondo en el despeñadero, cada día se humilla más al país. Algunos aplauden desde su odio, creyendo que el hueco que hacen en la parte de adelante del bote va solo a perjudicar a los que están en la proa, sin entender que es el mismo bote y todos nos vamos a hundir, por ejemplo, con la estupidez, porque no encuentro otra palabra. Y esto a nivel de relaciones internacionales, después vamos a hablar del humano, sobre el humano en cuanto a Jorge. La estupidez que acaba de hacer el gobierno de Noboa, rompiendo el derecho internacional de forma flagrante, sin antecedentes, ¿eh? Una fuerza pública, esto es un casus belli. O sea, esto es una declaración de guerra, es invadir el territorio de un país. Usted se imagina cómo expone a nuestras embajadas. Ahora cualquiera va a invadir nuestras embajadas. Se imagina cómo expone a nuestros migrantes. Porque si ellos están indocumentados y se meten en una iglesia, en un lugar seguro, la policía no va a reparar en arrastrarlos afuera. ¿Se imagina cuándo vamos a obtener la visa Schengen para Europa? ¿Se imagina cuántas inversiones van a venir al país? O sea, el daño que le ha hecho es enorme. México se llama segunda economía del mundo, la segunda más grande de América Latina. Y viene un niño engreído que cree que está en sus haciendas bananeras y a patear el perro. Y nos hace un daño a todos los ecuatorianos. Y le insisto, sin hablar en cuanto al humano, con respecto a Odebrecht, que ya ha sufrido cuántas vejaciones. Ustedes sí saben que el caso Lava Jato, el caso de Brecht, ya fue anulado en Brasil por utilización política. Ya tiene la sentencia, ¿no?, ratificada en Ecuador. Pero de acuerdo a nuestro régimen jurídico, no esto se aplica inmediatamente. Hay que hacer un proceso hay que pedir lo que se llama un recurso de revisión. Pero con las condiciones actuales del Ecuador, donde se niega todo, si nos acusan de asesinos y aparecen muertos, seguimos siendo asesinos y dicen que resucitó, porque ya es un fanatismo, un odio que los ha cegado, ¿no? Les impide ver lo obvio, lo evidente. Entonces no se ha presentado todavía. Pero el caso ya ha sido anulado. El caso de sobornos, porque ustedes saben que es un mal chiste, es el reír a nivel internacional, un montaje de Diana Salazar con todas las fuerzas políticas corruptas del país. Y luego le sacan el caso reconstrucción de Manabí, porque no están de acuerdo que se ha hecho el Parque Las Vegas. O sea, es una presunción burda. Y si a alguien le queda alguna duda, con la brutalidad que acaban de hacer, ya está despejada, ¿no? Como ser humano, ahora lo están aplastando a su familia, así que a sus hijos, a su madre, que tiene casi 90 años. Así que responsabilizamos directamente al gobierno de Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge Glass. Lo de ayer, invadir una embajada es atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a un país, y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica. Ni siquiera Pinochet lo hizo cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada. Este hecho no se lo vio ni siquiera cuando Julian Assange estuvo en la embajada de Ecuador en Reino Unido y era requerido por Estados Unidos, por Reino Unido, por Suecia. Ni en esos momentos pasó un hecho como este. Maltratan al responsable de la embajada y nos está introduciendo el presidente de la República en un conflicto probablemente hasta armado a nivel internacional, porque ha violado la Convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas, consulares, las normativas sobre el asilo, el artículo 41 de la Constitución de la República, el Código Integral Penal. Viola las normativas nacionales, internacionales y el derecho internacional público. Cuando en el Ecuador no se logra resolver los problemas de fondo, cuando los ecuatorianos necesitamos estabilidad, paz, estabilidad económica, empleo, nuestra gente sigue migrando, muriendo en las calles, no hay medicina en los hospitales, incumple su plan de gobierno, incumple las ofertas de campaña, nos sube el IVA, nos encarece la canasta básica. Ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar a los ecuatorianos, que no está capacitado de dirigir a este país y que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos y sobre todo a nuestros hermanos que están migrando, a nuestros hermanos que están en el exterior, a las sedes diplomáticas del Ecuador en el mundo entero. Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país,
le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. No existen garantías, pues, Orlando. No vio lo que hicieron en el 2021. Dijeron que no había financiado el Ejército de Liberación Nacional y trajeron hasta el fiscal de Colombia, un payaso que se prestó esa payasada con Diana Salazar. Todo el mundo lo sabe. Y no pasa nada porque es contra los correístas. Íbamos a ganar una sola vuelta, 2023. Asesinan a Villavicencio, nos culpan y ya se sabe, por los chats de Norero, que Diana Salazar conocía y eran los culpables. Lo denuncia Roy Alaga también en los chats íntimos que tenían, ¿verdad? Pero se cayó para hacernos perder la elección. De todos modos, nos recuperamos en la segunda vuelta, podíamos ganar, asesinan a 7 de los 8 sicarios y el que sobrevive dicen que no ha acusado y sembraron la duda. Ahora, créanme, ya no es culpa de esta gente tan mala. Ni siquiera es culpa de Noboa. ¿Quién no sabía que Noboa era un improvisado? ¿Quién no sabía que estaba mintiendo cuando por una vez decía que el salario básico ecuatoriano era muy alto y por otro ofrecía a los jubilados que le iba a subir la pensión mínima a un salario básico? Las dos cosas no son posibles. Que iba a dar cupo a todos los estudiantes, que iba a subir el IVA, que no iba a tocarlo. O sea, mentía a cada rato. Entonces, con dolor sí le digo al pueblo ecuatoriano, al pueblo quiteño, al pueblo pichincha, al pueblo de la patria. Ya no solo nos engañan, nos gusta ser engañados. Y mientras nos guste ser engañados, vamos a seguir llorando lágrimas de sangre. Y cada vez vamos a ver cómo el país se nos destruye, cómo le roban el futuro a nuestros hijos, cómo la gente tiene que salir de su propia patria para buscar alguna oportunidad. Muchísimas gracias. Y al Ecuador, que estas acciones motivadas por el odio, por la venganza, rompen todo principio democrático y demuestra el carácter autoritario del gobierno del presidente Daniel Noboa, pero también demuestra la incapacidad, la negligencia y la irresponsabilidad de sus ministros, entre ellos la canciller, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Defensa, a los que les anunciamos como bancada de la Revolución Ciudadana que vamos a iniciar las diferentes acciones de fiscalización y les vamos a presentar las respectivas solicitudes de juicio político, porque además estos ministros han puesto en riesgo la vida de miles de hermanos ecuatorianos que toman como tránsito el Estado mexicano para llegar a los Estados Unidos, porque en este país no hay oportunidades, porque en este país no hay empleo, porque en este país este gobierno no les ha garantizado la seguridad. Y estas acciones han llevado a que se rompan las relaciones diplomáticas. Además, nosotros hemos sido una oposición responsable, constructiva, respetuosa y crítica cuando se han equivocado. Es por ello que incluso hemos apoyado varios proyectos de ley económicos urgentes y hemos aportado para cambiar el espíritu de esos proyectos de ley y que estos no beneficien a ciertas élites. Pero, presidente Noboa, hoy nosotros nos declaramos en oposición dentro de la Asamblea Nacional a su gobierno. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Ya caemos más hondo en el despeñadero, cada día se humilla más al país. Algunos aplauden desde su odio creyendo que el hueco que hacen en la parte de adelante del bote va solo a perjudicar a los que están en la proa,
sin entender que es el mismo bote y todos nos vamos a hundir. Por ejemplo, con la estupidez, porque no encuentro otra palabra. Y esto a nivel de relaciones internacionales, después vamos a hablar del humano, sobre el humano en cuanto a Jorge. La estupidez que acaba de hacer el gobierno de Noboa, rompiendo el derecho internacional de forma flagrante, sin antecedentes, ¿eh? Una fuerza pública, esto es un casus belli. O sea, esto es una declaración de guerra, es invadir el territorio de un país. Usted se imagina cómo expone a nuestras embajadas. Ahora cualquiera va a invadir nuestras embajadas. Se imagina cómo expone a nuestros migrantes. Porque si ellos están indocumentados y se meten en una iglesia, en un lugar seguro, la policía no va a reparar en arrastrarlos afuera. ¿Se imagina cuándo vamos a obtener la visa Schengen para Europa? ¿Se imagina cuántas inversiones van a venir al país? O sea, el daño que le ha hecho es enorme. México es la segunda economía del mundo, la segunda más grande de América Latina. Y viene un niño engreído que cree que está en sus haciendas bananeras y a patear el perro. Y nos hace un daño a todos los ecuatorianos. Y le insisto, sin hablar en cuanto al humano, con respecto a Jorge Glass, que ya ha sufrido cuántas vejaciones. Ustedes sí saben que el caso Lava Jato, el caso de Brecht, ya fue anulado en Brasil por utilización política. Ya tiene la sentencia, ¿no?, ratificada en Ecuador. Pero de acuerdo a nuestro régimen jurídico, no esto se aplica inmediatamente. Hay que hacer un proceso hay que pedir lo que se llama un recurso de revisión. Pero con las condiciones actuales del Ecuador, donde se niega todo, si nos acusan de asesinos y aparecen muertos, seguimos siendo asesinos y dicen que resucitó, porque ya es un fanatismo, un odio que los ha cegado, ¿no? Les impide ver lo obvio, lo evidente. Entonces no se ha presentado todavía. Pero el caso ya ha sido anulado. El caso de sobornos, porque ustedes saben que es un mal chiste, es el hazme a nivel internacional, un montaje de Diana Salazar con todas las fuerzas políticas corruptas del país. Y luego le sacan el caso reconstrucción de Manabí, porque no están de acuerdo que se ha hecho el Parque Las Vegas. O sea, es una pretensión burda. Y si a alguien le queda alguna duda, con la brutalidad que acaban de hacer, ya está despejada, ¿no? Como ser humano, ahora le están aplastando a su familia, así que a sus hijos, a su madre, que tiene casi 90 años. Así que responsabilizamos directamente al gobierno de Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge Glass. Y yo creo que lo que acaba de cometer el gobierno fascista de Noboa es un crimen, atacar al pueblo mexicano, atacar su territorio para legitimar toda su práctica nociva y miserable en este país. Porque además, al margen del tema del señor Glass, Glass es un ciudadano ecuatoriano y no puede ser tratado como lo han tratado estos miserables. Y tampoco pueden invadir la embajada mexicana. En cualquier parte del mundo esto es un acto de guerra. ¿Sí? Están violentando, pero es parte solamente con un presidente bobo que tiene una tradición de masacres de la familia Noboa, se puede dar lo que se ha dado en este país. Ahora, ¿qué consideran qué consecuencias traería a nivel internacional esta ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México? Yo quisiera que todos los países se unieran a México en la protesta contra lo que han hecho, humillado al embajador encargado de México. Señor, esto es un atropello, una violación. No tienen derecho de hacer eso, que por una persona invadan una embajada. Estábamos realmente indignados, señor. Esto trae muchas consecuencias en contra de nuestro país. ¿Se han dado cita entonces acá, para respaldar al pueblo mexicano y rechazar esta acción? Efectivamente, estamos en contra de la actuación nefasta de este gobierno nefasto y a favor del pueblo mexicano y de la dignidad del derecho internacional. Con eso. ¿Cómo están mis queridos guayaquileños, mis queridos ecuatorianos? Un gusto saludarlos. Lo generado el día de hoy, viernes 5 de abril, por este sinvergüenza presidente de la República que no me representa a mí, el señor Daniel Noboa, niño rico y bobo, igual que el padre, no tendrá repercusiones. Y ojalá que el día de mañana sea él, este sinvergüenza el presidente que tenemos, sea el que asuma las responsabilidades por haberse intrometido a la Embajada de México. ¿A usted qué le interesa si le da salvoconducto un gobierno soberano como México a cualquier persona? A usted va a interesarle los problemas del Ecuador. Solucione los problemas del desempleo. Solucione los problemas de la crisis económica que actualmente tenemos. Imbécil, presidente corrupto y bobo. Porque el día de mañana dejarás de ser presidente y vas a ser perseguido. Animal y bestia. Ese es el presidente de la República que tenemos en el Ecuador. Me das asco, sinvergüenza, niño bobo. Porque ni hablar sabes. Sinvergüenza, pendejo. Han secuestrado en un acto de guerra el gobierno de Ecuador, del pusilánime Daniel Noboa, el bananero, el hijo del empresario corrupto Álvaro Noboa, a Jorge Glass Espinel desde la Embajada de México
en Ecuador. Esto es un acto de guerra. Esto equivale a invadir un territorio extranjero. Las embajadas son intocables. Nunca había sucedido que un país atacara de esta forma otra embajada. La policía de Ecuador ingresó a la embajada de México en Ecuador, secuestró a Jorge Glass, que ya tenía la categoría de asilo político, de asilado político, de refugiado político, por lo tanto rompen el derecho internacional para llevárselo a un lugar de flagrancia y volver a la cárcel. Recordemos que Jorge Glass además había sido condenado con un código penal derogado, con un delito que no existe, con un acto de hecho, no de derecho. Esta situación es gravísima porque demuestra que los vientos de guerra están llegando a Sudamérica. Ya lo está haciendo Milei en Argentina, trayendo nuevamente a un portaaviones norteamericano. Lo hizo Perú con Dina Boluarte, donde pusieron bases militares y ingresaron soldados norteamericanos. Y ahora pasa esta situación en Ecuador. Esto es gravísimo. México ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, pero para poner un ejemplo, si México asumiera que esto es un acto de guerra, tendría todo el derecho a responder bélicamente contra Ecuador. Considero un gravísimo error la decisión del gobierno del presidente Noboa de sacarlo por la fuerza de la Embajada de México en Quito. Esta violación a la Convención de Viena sobre el derecho al asilo daña y dañará profundamente la imagen internacional del Ecuador y destroza la relación con un país hermano como México, con el cual debemos tener máxima cooperación si queremos luchar en serio en contra del crimen organizado transnacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.